Este hombre cambió el mundo, pero también destruyó vidas en el camino. Fue despedido de su propia empresa, humillado públicamente y negó a su propia hija durante años. Sus empleados lo temían, sus socios lo odiaban, pero todos sabían una cosa: nadie tenía una visión como Steve Jobs. El mismo hombre que podía hacerte llorar de frustración, podía también inspirarte a cambiar el planeta. Regresó a Apple cuando todos lo daban por acabado, y en menos de una década revolucionó la música, los teléfonos y la forma en que vivimos. De ser el joven adoptado y rechazado, pasó a convertirse en el símbolo de la creatividad y la innovación más grande del siglo XXI. Esta es la historia del genio más brillante y más temido de la era digital. Nació en 1955, en San Francisco, California. Su madre biológica era una estudiante universitaria. Su padre, un inmigrante sirio. Ambos jóvenes, ambos asustados, y apenas vio la luz por primera vez, fue entregado en adopción. Desde el primer día, Steve Jobs fue rechazado, pero ese rechazo no lo destruyó, lo encendió por dentro. Mientras otros buscaban amor o aceptación, él buscaba demostrarle al mundo que estaba equivocado por haberlo dejado ir. Fue criado por una familia humilde, Paul y Clara Jobs. No tenían dinero, pero tenían algo más poderoso. Le enseñaron a pensar diferente. Desde niño, Steve desarmaba radios, computadoras y cualquier cosa que tuviera cables. Era curioso, rebelde y obsesivo. No seguía reglas, las rompía. Y aunque muchos lo llamaban problemático, él tenía un objetivo claro: cambiar el mundo. Lo que nadie sabía era que ese mismo dolor, el de sentirse no deseado, se convertiría en su combustible más peligroso. Porque cada producto que creaba, cada idea que defendía con furia, era su forma de gritarle al mundo: mírenme ahora, yo sí valía la pena. Años después, ese niño rechazado se convertiría en el hombre que reinventó la tecnología, redefinió la creatividad y transformó la forma en que el mundo se comunica. Steve Jobs no solo cambió la historia de la informática, cambió la historia de la humanidad. El genio que cambió el mundo, pero no el más fácil de soportar. Steve Jobs no era un jefe, era un huracán. Cada día en Apple era una batalla. Podías salir de su oficina sintiéndote un genio completamente destruido. Su mirada podía encenderte o aplastarte. Y nadie estaba a salvo, ni siquiera sus colaboradores más cercanos. Jobs tenía una habilidad casi sobrenatural para ver el futuro, pero también una intolerancia brutal hacia la mediocridad. Si algo no le parecía perfecto, lo lanzaba al suelo, gritaba, insultaba y lo hacía repetir desde cero. Era capaz de pasar horas discutiendo el color de un icono, el tono exacto del aluminio o la curva de una esquina en un producto. Para él, casi perfecto era inaceptable. Y ese nivel de exigencia, que muchos llamaban crueldad, fue lo que convirtió a Apple en una religión del diseño y la innovación. ¿Sabes cuál era su frase favorita? Las personas que son lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Pero lo que pocos cuentan es el costo. Sus estallidos destruyeron amistades, agotaron a sus equipos y provocaron renuncias masivas. Sin embargo, quienes lograban sobrevivir a su tormenta terminaban creando cosas que el resto del mundo creía imposibles. Steve Jobs no era amable, no era paciente, pero era un perfeccionista que no aceptaba límites. Y esa mezcla explosiva de genialidad y arrogancia lo convirtió en una de las figuras más temidas y más admiradas del planeta. Al final quizás no fue el más fácil de soportar, pero sí fue imposible de olvidar. De un garaje a la gloria, la obsesión que creó un imperio. Era 1976. Mientras el mundo bailaba con discos de vinilo y máquinas de escribir, un joven flacucho con barba, Steve Jobs, tenía una idea que nadie entendía. ¿Y si la computadora no fuera solo para científicos, sino para todos? Sin dinero, sin oficina y sin experiencia, Jobs y su amigo Steve Wozniak comenzaron en el garaje de la casa de sus padres adoptivos. Ese garaje sería la cuna de una revolución. Entre cables, soldaduras y tazas de café frío nació el Apple I, un computador tan simple que nadie imaginaba lo que venía después. Pero Jobs no dormía, no descansaba. Vivía poseído por una sola palabra: perfección. Si un tornillo no brillaba, lo cambiaba. Si una caja no se veía bien, la rediseñaba. Para él, cada detalle era una declaración de guerra contra lo ordinario. Lo que comenzó con dos jóvenes soñadores se transformó en una empresa que haría historia. Apple no solo vendía computadoras, vendía una forma de pensar diferente. Mientras el resto de las compañías querían fabricar más, Jobs quería crear belleza, emoción, alma.
Sus productos no solo funcionaban, inspiraban. Pero detrás del éxito había un precio. Su obsesión lo consumía. Sus días eran maratones de trabajo y sus noches campos de batalla mentales. Cada error era personal. Cada retraso, una herida. Mientras otros buscaban dinero, él buscaba inmortalidad. Y lo consiguió. De un simple garaje en California, nació uno de los imperios más poderosos y admirados del planeta. Un imperio que cambiaría la forma en que escuchamos música, hablamos por teléfono y vemos el mundo. Así comenzó la leyenda de Steve Jobs, el hombre que convirtió la obsesión en gloria. El visionario que no aceptaba un no por respuesta. Steve Jobs no creía en lo imposible. De hecho, odiaba esa palabra. Cada vez que alguien le decía no se puede, él respondía con una mirada que helaba la sangre y decía: claro que se puede, solo que tú no sabes cómo hacerlo todavía. Jobs tenía una cualidad que lo separaba de todos, una fe inquebrantable en sus ideas. No necesitaba pruebas ni estadísticas ni aprobación, solo necesitaba una visión, y alguien lo suficientemente loco para seguirla con él. Cuando presentó el primer Macintosh, los ingenieros decían que su diseño era imposible. Jobs no aceptó un no. Los encerró por semanas, presionó hasta el límite, los hizo llorar, renunciar y volver. Pero al final, lo lograron. Y el mundo vio una computadora que no solo funcionaba, sino que parecía salida del futuro. Ese era Steve Jobs, un hombre que doblaba la realidad a su voluntad. Sus empleados le llamaban el campo de distorsión de la realidad, porque cuando él hablaba, las cosas imposibles, de repente parecían posibles. Cuando quiso crear el iPhone, los ingenieros le dijeron: no hay pantalla táctil que funcione así. Él respondió: entonces invéntenla. Y la inventaron. Su obsesión no era ganar dinero, era demostrar que la innovación no tiene límites. Cada no era gasolina, cada obstáculo una oportunidad para ir más lejos. Mientras el resto veía problemas, él veía puertas. Esa mentalidad lo convirtió en un visionario sin freno, un líder temido, admirado y a veces odiado, pero imposible de ignorar. Steve Jobs no aceptaba un no, porque sabía que detrás de cada negativa se escondía la posibilidad de cambiar el mundo. Y eso fue exactamente lo que hizo. El hombre que redefinió la innovación a cualquier precio. Steve Jobs no solo quería crear productos, quería redefinir el futuro, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por hacerlo. Su mente era una tormenta constante, nunca se detenía, nunca descansaba. Mientras el mundo veía una computadora, él veía una puerta a otra dimensión. Mientras otros hacían teléfonos, él imaginaba una extensión del ser humano. Pero su genialidad tenía un costo brutal. Era capaz de despedir a alguien en medio de una reunión solo por no compartir su nivel de pasión. Podía romper prototipos frente a sus ingenieros, gritarles, humillarlos. Todo porque quería que cada detalle rozara la perfección absoluta. Jobs no creaba para vender, creaba para trascender. Su visión era simple pero devastadora. La innovación no se logra complaciendo a la gente, sino desafiándola. Y ese desafío se sentía como fuego. Mientras algunos líderes pedían resultados, Jobs pedía magia. Mientras las empresas competían por beneficios, él competía por crear lo imposible. Bajo su mando, nacieron los productos que marcaron una era. El Macintosh, el iPod, el iPhone, el iPad. Cada uno no era solo una invención, sino una declaración de guerra contra lo convencional. Pero tras cada éxito dejaba un rastro de agotamiento, lágrimas y genios rotos. Muchos lo odiaron, otros lo veneraron, pero nadie pudo ignorarlo. Steve Jobs redefinió la innovación, pero también redefinió el precio de perseguir la perfección. Porque para él, el verdadero fracaso no era equivocarse, era no atreverse a cambiar el mundo. Y en su intento de hacerlo perfecto, terminó haciendo historia. Cómo trataba a sus trabajadores de manera fría y despiadada. Steve Jobs era un genio, pero también podía ser una pesadilla. En los pasillos de Apple se contaban historias, de empleados que entraban motivados y salían destruidos emocionalmente. Su mirada era suficiente para hacer temblar a un equipo entero. Podía gritarte frente a todos, insultarte, despedirte en un segundo, y al día siguiente actuar como si nada hubiera pasado. Jobs no tenía filtros. Si algo no le gustaba, lo decía sin piedad. Esto es basura. No sirves para este trabajo. ¿Por qué sigues aquí? Para muchos, trabajar con él era un infierno disfrazado de oportunidad. Las jornadas eran interminables, las exigencias imposibles, y su perfeccionismo, una cárcel invisible.
Pero aquí está la paradoja que lo hizo legendario. Las mismas personas que lo odiaban mientras trabajaban con él, más tarde decían: fue la experiencia más dura de mi vida, pero también la más grande. Jobs tenía un don oscuro. Sabía cómo exprimir el talento hasta el último milímetro. Veía el potencial en la gente mucho antes de que ellos mismos lo vieran, y no le importaba si tenía que romperte para despertarlo. No buscaba empleados, buscaba creyentes. Los que resistían su frialdad terminaban haciendo lo imposible. Los que no, simplemente desaparecían del mapa. Su forma de liderar fue cruel, pero también la fuerza que llevó a Apple a crear los productos más revolucionarios de la historia moderna. Steve Jobs no dirigía con ternura, dirigía con fuego, y aunque muchos lo llamaron déspota, todos sabían que detrás de esa dureza había un propósito: convertir lo ordinario en extraordinario.